Del libro de Job. Job abrió sus labios y maldijo el día de su nacimiento, diciendo: maldito el día en que nací, la noche en que se dijo: ha sido concebido un varón. ¿Por qué no morí en el seno de mi madre? ¿Por qué no perecí al salir de sus entrañas? ¿O no fui como un aborto que se entierra, una criatura que no llegó a ver la luz? ¿Por qué me recibió un regazo y unos pechos me amamantaron? Ahora dormía tranquilo y descansaría en paz con los reyes de la tierra que se construyen mausoleos, o con los nobles que amontonan oro y plata en sus palacios. Allí ya no perturban los malvados y forzosamente reposan los inquietos. ¿Para qué dieron la luz de la vida a un miserable, aquel que la pasa en amargura? Aquel ansía la muerte, al que ansía la muerte que no llega y la busca como un tesoro escondido, al que se alegraría ante la tumba y gozaría al recibir la sepultura, al hombre que no encuentra un camino, porque Dios le ha cerrado las salidas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, presta oído a mi clamor. Señor, presta oído a mi clamor. Señor, Dios mío, de día te pido auxilio, de noche grito en tu presencia. Que llegue hasta ti mi súplica, presta oído a mi clamor. Señor, presta oído a mi clamor. Porque mi alma está llena de desdichas y mi vida está al borde del abismo. Ya me cuentan entre los que bajan a la tumba y como un inválido. Señor, presta oído a mi clamor. Tengo ya mi lugar entre los muertos, igual que los cadáveres que yacen en las tumbas, de los cuales, Señor, ya no te acuerdas, porque fueron arrancados de tu mano. Señor, presta oído a mi clamor. Me has colocado en el fondo de la tumba, en las tinieblas del abismo. Tu cólera pesa sobre mí y estallan contra mí todas tus olas. Señor, presta oído a mi clamor. El Hijo del Hombre vino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo
porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Habiendo escuchado la lectura de estos textos de la Sagrada Escritura, ahora nosotros, hermanos, debemos considerar que este momento es importante para el proceso de nuestra fe. Es necesario que nosotros reflexionemos detenidamente y encontremos la enseñanza que Dios quiere dejarnos, no solo para este momento, sino para nuestra vida. Porque toda nuestra vida debe ser un continuo peregrinar, un continuo ir avanzando de esta tierra al encuentro de Dios. El Evangelio nos dice que cuando Cristo nuestro Señor ya veía que estaba cercano el término de su estancia en este mundo, emprende el camino a Jerusalén para enseñarnos precisamente eso, que nuestra vida debe ser un continuo peregrinar hacia la ciudad eterna, donde hemos de convivir para siempre al lado de Dios nuestro Padre. Esa es nuestra vocación. Ese es el llamado que Dios nos hace. Y cada momento que vivimos nosotros debe ser un paso hacia allá. Entendamos que eso depende precisamente del cómo vamos nosotros aquí y qué es lo que estamos haciendo. Todas las obras que realizamos deben tener ese sentido de practicar la caridad, el de saber vivir como verdaderos hermanos, amándonos y respetándonos unos a otros. Es cierto, mis hermanos, que en nuestro camino siempre hay obstáculos, hay controversias, hay diferencias, sea de ideología o sea de moralidad. Los discípulos Santiago y Juan, cuando van de camino, sabiendo que se les iba a oscurecer en el mismo camino, fueron a Betania a conseguir alojamiento para Jesús. Todo fue adverso. Los samaritanos, como supieron que Jesús iba de camino a Jerusalén, no quisieron recibirlo. ¿Por qué? Porque Samaria no quiere a Jerusalén. No se llevan bien los samaritanos y los habitantes de Jerusalén. Entonces no pueden recibir a Jesús porque va a Jerusalén. Ahí está precisamente
lo que es el egoísmo, el de pensar simplemente en uno, lo que nos hace hacernos enemigos unos de otros. Porque no se vive la caridad, no se vive el mandato de Jesús. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. ¿Qué pensamos nosotros? Nosotros, donde nos encontremos, siempre va a haber diferentes personas con los mismos derechos y con las mismas obligaciones. Y muchas veces estamos ignorando al que vive a nuestro lado. No debe ser así. Debemos darnos cuenta que nos necesitamos unos y otros. No podemos vivir solos. No todos podemos hacer todo lo que necesitamos. Por eso hay empresarios que hacen zapatos, empresarios que hacen ropa de las diferentes. Hay médicos, hay doctores, hay maestros. Porque todos hemos recibido un don distinto. Precisamente porque el plan de Dios es para que nos enriquezcamos unos con otros. ¿Por qué? Porque no podemos vivir solos. No somos autosuficientes. San Pablo nos enseña claramente que somos como miembro de un mismo cuerpo. Lo sabemos nosotros. En nosotros hay cabeza y en la misma cabeza tenemos diferentes órganos, diferentes miembros. En la cabeza tenemos el cerebro, tenemos los ojos, tenemos la nariz, tenemos la boca, tenemos los oídos. Y cada uno de estos tiene una función diferente. El cerebro es el centro que gobierna todo nuestro ser y archiva nuestras memorias. Los ojos tienen la misión de ver. ¿Dónde estamos? El camino por donde recorremos. Los oídos para que nosotros escuchemos. La nariz para respirar. La boca para hablar, para comer. Y en fin, cada uno tiene una función distinta y todo está en orden a la vida de todo nuestro ser. Así es la humanidad. Así es la iglesia. Somos miembros vivos del cuerpo místico de Jesús y por eso debemos aprender a convivir. No debe haber enemistades entre unos y otros. Ojalá pues que nosotros aprendamos a discernir. En cuanto a la primera lectura, es aparentemente un renegar de Job. ¿Por qué? Por la pobreza, por las miserias, por la soledad. Pero no tenemos que interpretar solo la expresión de este día, sino que tenemos que ver el contexto de todo lo anterior y lo que sigue. Ojalá pues que nuestro criterio, nuestro juicio nos enseñe a ver todo en conjunto y no textos aislados. Hoy, con respecto a la caridad que debemos tenernos, tenemos como ejemplo a San Vicente de Paul, que el carisma de su apostolado fue la asistencia de los pobres, de las viudas, de los necesitados. Y es una misión que debemos estar cumpliendo en conjunto. Saber entendernos, saber apoyarnos.
Que el Señor pues nos conceda siempre su Santo Espíritu para poder poner en práctica lo que el Señor nos comunica este día para nuestra vida. Amén.